Padre Cristo, hermanos, es un placer poder estar con ustedes en este jueves. Esta es una prueba de las lecciones que vamos a tratar de compartir con ustedes, que es precisamente del altar familiar. Y me da gusto porque quiero proveer herramientas que sirvan para aquellos que lo necesiten. Tal vez no todos lo necesiten, pero bueno, los que lo necesiten, este es el fin: proveer de herramientas. Y antes que nada, pues quiero pedirles a ustedes que allí en su casa oremos. Pídanle a Dios que nos use, que la palabra que voy a traer sea de bendición. En el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por este momento tan especial. Permite, Señor Jesús, que tu palabra entre en los hogares, sobre todo en este tiempo, Señor, difícil en los que estamos viviendo. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice cada sacerdote, Señor Jesús, y te pido que cobren y tomen el rol que como sacerdote les corresponde. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Bendice, Señor, las familias, los hogares, ahí donde están, Señor Jesús. Gracias. Gracias por este momento. Amén. Bien, esta tarde quiero hablarles acerca de la identidad cristiana en la familia. Hemos estado hablando a través de las lecciones anteriores y me llama la atención porque nos habla de una identidad. Y quiero retomar poquito la lección pasada, que aunque no fue grabada, pero quiero mencionar poquito. Sobre todo porque nos habla de una identidad. Y la pregunta, ¿verdad?, que yo haría es: ¿qué es identidad? Para poder entender el concepto. Y identidad es el conjunto de cualidades que distingue a una persona de otra. Es identidad. Y podemos tener diferentes tipos de identidades, ¿verdad? Podemos, o encontramos más bien, cómo podemos distinguir con esos tipos de identidad. Por ejemplo, la sexual, la física, la psicológica, la social, la vocacional, la profesional y la virtual. Para hablar de algunos que menciona la lección anterior. Y entonces nos dice en el primer punto que la identidad se traduce en autenticidad, ¿verdad? Y ahí nos habla de un árbol que estaba en medio de un huerto, como anécdota. Y ese árbol le decía que diera flores. Y obviamente pues no podía dar flores. Le decían que diera manzanas, pero no era un manzano. Entonces, hasta que alguien por ahí le dijo que él no podía dar ni flores ni fruta, porque no era un árbol frutal ni un rosal. Y esto nos lleva a entender, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser auténticos y que nuestra identidad debe de ser así, ¿verdad? Ser lo que somos, no querer ser lo que no somos. Y la siguiente parte de esto nos habla de tener identidad, de vivir en congruencia con nuestra profesión. Y alguien, ¿verdad?, pues menciona y dice pues que la Biblia también nos lo refiere y dice que el árbol por su fruto es conocido. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar nuestra identidad? Pues siendo congruentes. Congruentes en el sentido de quiénes somos.
Si somos árboles que damos fruto, pues vamos a dar el fruto que tenemos que dar. O bien, a lo mejor no vamos a dar ese fruto que muchos esperan, porque a lo mejor no somos congruentes con lo que decimos ser. Y bueno, nos menciona también, ¿verdad?, de las 3 verdades sobre identidad y congruencia. Y nos habla primero de los discípulos, cuando se les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. A ellos se les llamaron cristianos pues porque vivían de acuerdo a Jesús y seguían sus enseñanzas. También el rey Agripa, otro hombre que por poco es persuadido a ser cristiano, pero por el testimonio de quien se le estaba dando el testimonio, que era Pablo. Y el último serían los verdaderos cristianos, que habrán de padecer persecución, ¿verdad?, por vivir una vida apartada, consagrada a Dios. Sería parte de lo que nos refiere a nuestra identidad. Y en esta tarde, la identidad cristiana en la familia tiene que ver precisamente con tener identidad, ¿verdad? La identidad cristiana, y nos lleva a esto, a fortalecer la familia cristiana, los lazos. Eso es a donde nos lleva. Y habla de tener identidad, es tener sentido de pertenencia. Primero los Corintios 12:26 nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los que se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces nos está hablando, ¿verdad?, de una identidad. Y habla de un sentido de pertenencia. Cuando todos somos miembros, todos padecemos, todos nos dolemos. Tener identidad es tener sentido de pertenencia. ¿Y qué es sentido de pertenencia? Es la satisfacción de una persona al sentirse parte integral de un grupo. Hay ocasiones en que pertenecemos, pero no somos. Estamos ahí, pero no tenemos o no nos sentimos parte integral de ese grupo. Entonces dice que tener identidad es tener sentido de pertenencia. Si usted pertenece a un grupo, usted va a demostrar al grupo que pertenece, va a poder tener esa identidad, va a tener algunas cualidades que lo van a identificar. No puede haber identidad plena sin sentido de pertenencia. De ahí su importancia en nuestras vidas, porque ellas nos llevan a creer, cuidar y defender las cosas que nos pertenecen, sea en lo cultural o sea en nuestras raíces. Y si usted mira la imagen, allí nos demuestra, ¿verdad?, la falta de sentido de pertenencia. Cuando no tenemos el sentido de pertenencia, es bien sencillo darnos cuenta que alguien no está integrado a ese grupo, por las razones que sean. Entonces tenemos que ver nosotros que ese sentido de pertenencia nos lleva a creer, nos lleva a cuidar, nos lleva a defender las cosas que nos pertenecen. Dicho de otra manera, nosotros como miembros, como hijos de Dios, como cristianos, usted y yo pertenecemos a la Iglesia 46. Pero mi pregunta sería,
tiene sentido de pertenencia? Cuando uno tiene sentido de pertenencia, dice que nos lleva a cuidar, a creer y defender las cosas que nos pertenecen. Si yo veo una silla mal acomodada, si yo tengo sentido de pertenencia, esa silla yo la voy a colocar donde debe de ir. Pero si no tengo sentido de pertenencia, no me va a preocupar si está mal acomodada, si está afuera, si alguien se la puede llevar. No me va a preocupar eso. Y quiero mencionar que el sentido de pertenencia no solamente son los bienes, son nuestra familia. Porque lo que estamos fortaleciendo con la identidad es la familia cristiana. Entonces, tenemos que cuidar esos aspectos. La ausencia de sentido de pertenencia trae consigo resultados negativos. Por ejemplo, falta de integración al núcleo al que pertenece. Puede ser que tú pertenezcas a cierto grupo, pero no te puedes integrar, por las razones que sean. No sé cuáles son, pero yo pienso que si yo pertenezco a, voy a poderme integrar. Pero cuando hay una ausencia de ese sentido de pertenencia, es difícil integrarnos. También el sentido o la ausencia del sentido de pertenencia trae otra situación, y otra sería la baja autoestima. Y la baja autoestima, si ustedes miran la imagen, yo estoy de una forma, pero me veo de otra. No soy el mismo. Y entonces, a veces, el que tiene bajo autoestima, dice, qué gordo estoy, y cuando está delgado. Es que yo soy muy feo, o muy fea, cuando realmente no es así. Entonces, la ausencia del sentido de pertenencia nos va a llevar a tener resultados negativos. Y si los trasladamos al núcleo en el cual nosotros nos desarrollamos, nos va a pasar lo mismo. Tal vez no vamos a estar conforme. No vamos a estar conforme con muchas cosas. Porque yo las veo de una manera, pero la gente los ve de otra. Y a lo mejor yo estoy mal, ellos están bien, pero yo estoy viendo que ellos están mal y yo bien. Entonces, tenemos que entender algunas cosas. Otro ejemplo es vacíos existenciales. Los vacíos existenciales, la persona que los tiene no le encuentra sentido a su vida. ¿Para qué estoy aquí? No le intereso a nadie. Se aburre fácilmente y con frecuencia. Todavía fuera solamente una que otra vez, pero es a menudo. Es pesimista y padece de apatía. La falta de sentido de pertenencia. Pero hay una forma de cómo desarrollar nuestro sentido de pertenencia. Y nuestro sentido de pertenencia es por medio de intereses comunes. Intereses comunes. No sé qué entiende usted por intereses comunes. Pero quiero pensar que los intereses comunes son lo que a ti te gusta, me gusta a mí. Intereses comunes.
Me gusta estar en la iglesia. Curioso, a ti también te gusta. Y entonces da como resultado una comunicación. Porque la comunicación te va a llevar a entender que tienes intereses comunes. Los lleva a una visión clara de lo que quieren. Y pueden socializar. ¿Se fija qué importante es todo esto? Quise hacer este video en esta ocasión porque yo he estado viendo la necesidad que hay en la iglesia de sentido de pertenencia, de identidad. Y si nosotros no nos damos cuenta de los problemas que hay entre nosotros, jamás vamos a solucionarlos. Tenemos que darnos cuenta con mucha claridad que los problemas que existen pueden ser solucionados de una manera fácil y sencilla. Primero, dejar las cosas negativas que nos afectan para poder desarrollar nuestro sentido de pertenencia. Intereses comunes, comunicación, visión y socialización. Y todo esto nos va a llevar a amar lo que hacemos. Si nosotros logramos todas estas cosas, nos va a llevar a amar lo que hacemos. Esto nos hace capaces de sentir nuestro lo que hacemos o profesamos. Esto nos va a llevar a amar lo que hacemos y a ser capaces de sentir nuestro lo que hacemos o profesamos. Yo soy pastor. Yo amo lo que me gusta hacer. A mí no me causa ningún conflicto cuando alguien me habla. Me siento a gusto porque puedo ayudar. Obvio. Todo aquel que anhela y desea ser ayudado. Escuchar. Y hacer lo que se le indica. Yo profeso ser hijo de Dios. Y como siervo de Dios, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, amar eso que me gusta. De compartir la palabra y la ayuda a los necesitados. El mundo necesita gente que ame lo que hace. El mundo necesita gente que ame lo que hace. ¿Cómo desarrollar nuestro sentido de pertenencia? Nos explica que las empresas, hogares y toda institución o grupo solo podrán surgir y proliferar en la medida que sus miembros desarrollen sentido de pertenencia. ¿Qué esperamos de nuestra Iglesia 46? ¿Qué anhelamos? ¿Qué anhela usted? ¿O solamente el pastor lo anhela? ¿Solamente los líderes lo anhelan? Si ustedes tienen sentido de pertenencia, deben de sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Para que nuestra iglesia, nuestra institución, Iglesia Apostólica, sea honrada, sea bendecida por nosotros. La Biblia nos habla de identidad y identidad es discernir los tiempos. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, tenemos que discernir los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? No nos va a decir usted que son los mejores tiempos. Son tiempos difíciles,
tiempos peligrosos, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento de los tiempos, por su familia, por sus hijos, por usted, porque estamos justamente en los últimos tiempos. Pero los únicos que van a poderlos conocer son los entendidos. Los entendidos. Los entendidos. Debemos identificar los tiempos que estamos viviendo. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hablaba de tiempos y solo los entendidos lo van a lograr descifrar, pero acá también nos dice, ¿verdad?, que vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que realmente no podemos comprender porque a veces nos falta esa sabiduría, ese discernimiento de parte de Dios. Vivimos despreocupados, vivimos sin estar pensando en que mañana es otro día y el día de mañana será peor que el que vivimos hoy. Mire, el año 19, qué bien nos la pasamos. Muy bonito el año 19, pero mire este año cómo estamos. ¿Qué nos indica todo esto? ¿Será cierto lo que estoy diciendo? ¿Que vienen tiempos difíciles, que los tiempos son peligrosos? No, es una realidad. Y como familias, si queremos fortalecer nuestras familias, nuestra familia cristiana, porque usted y yo somos hijos de Dios, y nuestras familias no son comunes y corrientes, no son corrientes, son familias de Cristo, familias favorecidas por Dios, familias que fueron consagradas a Dios y por lo tanto tienen una gran bendición de Dios. Pero justo porque tenemos esa gran bendición de Dios, nos despreocupamos. Cuando se carece de identidad, es fácil que cualquier tiempo haga que el hombre pierda la brújula espiritual al grado de pensar que los tiempos son tiempos de bendición. Es muy posible que te vaya muy bien. Es muy posible que te vaya muy bien. Pero no todos los tiempos son buenos. Es muy posible que te vaya muy bien en tu trabajo y tú digas: wow, tengo la bendición de Dios. Y estás creyendo que es la bendición de Dios. Pero puede ser que ese trabajo, si tú no estás firme en Cristo, ese trabajo te desvíe y te lleve al fracaso. Quiero que lo entiendas, porque dice que cualquier tiempo puede hacer que el hombre pierda la brújula espiritual. Hablar de brújula espiritual es perder el rumbo de quién eres y a dónde vas. Y para casi finalizar, hay al menos 4 diferentes tiempos que actúan como sinodales para posgrado de nuestra identidad. Sinodales, tribunal examinador. Y aquí los sinodales que nosotros tenemos son los diferentes tiempos que están amenazando a la identidad cristiana frente a estos últimos tiempos. Tiempos peligrosos, tiempos de confusión, tiempos posmodernos
y tiempos de globalización. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tenemos agentes que están en contra de nuestra identidad cristiana y que cada vez necesitamos fortalecer esa identidad? Pero no solo nosotros los adultos, tenemos que fortalecérselas a nuestros hijos, a nuestras familias, porque solamente así lograremos éxito. Nuestras iglesias crecerán, nuestros hijos serán más sabios, van a ser más entendidos y van a llegar a la presencia de Dios. Espero que sea de utilidad esta lección. Créeme que lo hice con mucho gusto, me desvelé para hacerlo. Estoy haciendo esta grabación con esfuerzo. Espero que lo valores y que sea de bendición para ti. Feliz jueves y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.